Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga y nos bendiga a todos nosotros, a cada uno de las personas que están viendo este culto, esta predicación. Que Dios nos bendiga mucho y Dios los bendiga. Eh, Siempre yo recuerdo una palabra que dice, y cuando mi hija era pequeña nos decíamos, porque Dios es bueno, porque bueno es Dios. Y Dios en su esencia más pura, en su esencia más finita, Él es bueno, Él es un Dios de amor. Am, y creo que somos bendecidos nosotros, pero sin embargo yo tengo una cierta duda, podría llamarse, ¿no es cierto?, en que a veces nosotros no apreciamos todo lo bueno que Dios, no lo apreciamos y estamos constantemente tratar de nosotros sobresalir, de nosotros pensar, de nosotros de decir lo que creemos, lo que pensamos, pero no siempre estamos pensando o creyendo qué es lo que Dios dice. No estamos tratando, no estamos escuchando, no estamos tratando de entender qué es lo que Dios quise o qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere decirnos, qué nos está hablando, qué es lo que Él quiere. Ahí se produce un desfase, ¿no es cierto?, de esa relación. Em, Nosotros fuimos el fin de semana pasado, me tomé unas vacaciones, anduve en el sur y bueno, uno no deja de pastorear. Entonces la gente cuando sabe que uno es pastor, al rapidito empieza que oren por ello, oren por esto, por lo aquí, ¿no es cierto? Y bueno, y uno tampoco se niega porque obviamente uno tiene un mandato que es del Señor. Yo lo entendí así y la verdad que uno está siempre para bendecir a la gente. Pero a mí me llama, como digo, poderosamente la atención. Hay tanto dolor en la gente, hay tanta tristeza, hay tanta pena. Y eso a nivel general, a nivel general. eh, yo me llama la atención cómo la gente a veces trata de exponer sus ideas, de exponer sus sentimientos, de exponer su visión. Y es muy común escuchar, y yo le dije, y yo le dije, y me entienden, pero no siempre uno dice o escucha, dice, el Señor me dijo, el Señor me comentó, el Señor me estuvo hablando, en fin, todas esas frases que a uno le gustaría que pudieran ser así, que escuchar de los labios de la gente que el Señor me habló. Y bueno, yo estoy muy afanado desde un tiempo a la fecha, desde bastante tiempo atrás, cuando logré yo entender varias cosas. Una, porque creo que Dios me habló en esto y me lo fue reafirmando con la palabra, sobre todo con la palabra. Y, y he venido predicando últimamente, los últimos años, bastante sobre esto y creo que ese es mi perfil, creo que eso es lo que Dios me habló y creo que esa es mi visión. Y me gustaría que la iglesia fuera la visión de la iglesia. Y quiero, bueno, otro día hablaba con una hermana que escuchó mi predicación y me decía, me gustó mucho la predicación de Deuteronomio, usted lo explica muy bien. Y yo le explicaba un poco qué es lo que traté de decir, porque no siempre se entiende, porque es simple, no todos tenemos revelación en las iglesias, los hermanos, no todos tienen revelación, no todos tienen sabiduría, no todos están finitos espiritualmente para ir entendiendo la revelación, porque hay muchas palabras de esto que depende de la revelación. Depende mucho de la finura, de la fineza, de la agudeza que nosotros tengamos espiritualmente. Si nosotros no estamos, y esto lo vemos de un punto de vista del conocimiento, de un punto de vista de la lectura, yo no voy a entender nada. Si yo tomo la Biblia desde el punto de vista del conocimiento, del saber más, yo creo que estamos mal, estamos tremendamente equivocados. Yo soy una de las personas que dice que tenemos que estudiar, pero también a eso hay que agregarle revelación, hay que agregarle sabiduría. La Biblia se tiene que leer desde un ángulo completamente espiritual. La Biblia es un libro espiritual, tiene un contenido espiritual y nosotros aquí vemos al Padre, escuchamos al Padre, sabemos, conocemos al Padre, sabemos lo que el Padre nos quiere decir. Entonces,
si, como digo, si yo lo veo desde el punto de vista de la información, simplemente estoy confundido y creo que mucha gente em, termina muy mal en esto. Recuerdo que un curso que tomé años atrás, un pastor amigo mío tuvo la bendición de ir a Jerusalén, a la Universidad de Jerusalén, y un profesor le dio cátedra, de verdad. Él era un tipo, una eminencia. Y final del curso le dice que él era ateo. Entonces es muy fácil es perderse en esto. Cuando uno toma la Biblia con conocimiento, por el saber, ¿ya? Esto es conocimiento, pero si no, esto no va agregado en el espíritu, ¿sí? Si esto no es espiritual y no lo entendemos que es así, estamos fregados. Estamos, como dijera, jodidos. Estamos jodidos. Amén. Y esta palabra que yo tengo hoy día está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Esta palabra es sumamente profunda y un pastor que nos enseñó años atrás, yo también hice otro curso largo, intensivo, nos dijo que el libro de Juan había que leerlo espiritualmente. De otra manera no se entiende por qué es el libro, o si no es el libro, es uno de los libros más espirituales que hay en la Biblia. Y hay que, para poderlo entender, hay que leerlo espiritualmente, es decir, hay que ponerse a orar antes de entenderlo. Yo no pretendo profundizar en esto mucho, sino que quiero dar una idea de, que va de la mano con lo que yo he venido predicando. Dice el texto dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero yo tengo una versión que a mí me gusta mucho, que la uso mucho, trabajo mucho con ella. Me la recomendaron, fui y la compré y de verdad me gusta mucho y quiero leerle también esta versión como dice acá. Fíjate que cambia no sustancialmente, pero sí, bueno, vamos a leerle y después vamos a explicar algunos detalles. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Ah, mira, una cosita, voy a partir por acá. En el libro de Génesis, eh, bueno, esto es, cuando habla de este principio, dice en el principio, la palabra ya existía o en el principio era el verbo. Cuando está hablando de este principio, si tú vas a Génesis 1.1, también dice en el principio. Pero ¿cuál es la diferencia entre Génesis 1.1 y Juan 1.1 también? Es que Juan habla de Dios. Está diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Sí? Y en Génesis está hablando de la creación. En Génesis está hablando de la creación de la tierra. Por lo tanto, este es más profundo desde ese punto de vista porque te está enfocando a Dios, que en el principio era Dios. Eso, entonces la diferencia es esa, por un lado, y por ende, y desde esa perspectiva, este libro, o sea, en cuanto a tiempo, por decirlo así, esto es antes que Génesis, ¿ya? Génesis es después de lo que Juan escribió. Ahora, el apóstol Juan, obviamente, él lo escribió y dicen los estudiosos que para poder escribir este texto, Juan, cuando estuvo en el libro Apocalipsis, ustedes saben que él estuvo una revelación, fue al cielo, en su revelación, fue al cielo y ahí él vio muchas cosas que después la plasmó, la escribió en estos libros, en estos textos. Por eso dicen algunos, se atreven a decir que este libro es después de Apocalipsis. Él escribió primero Apocalipsis y después Juan. Porque para haber escribido semejante y tamaña revelación, tú que haberla tenido, y eso fue en el libro Apocalipsis cuando él va al cielo. Recordemos que en el cielo no existe hora,
como acá, no existe el tiempo, porque aquí nosotros lo que fue la semana pasada ya fue. Y si yo no tengo un buen recuerdo, me olvidé. Yo fui al sur y ya fue, y ya no nunca más va a volver eso, pasó, ¿me entiendes? Pero en el cielo es diferente, porque aquí en la tierra tenemos un tiempo que se llama Cronos, un tiempo cronos que va pasando. Ahora en un ratito más este culto termina y fue, ¿me entiendes? Y vendrán y así sucesivamente. Pero en el cielo es distinto, en el cielo tiene una manera distinta. Y en el cielo hay otro tipo de tiempo, ¿ya? Eso hay que también entenderlo y tenerlo para poder entender todo esto, estos mensajes. Son tan profundos y a mí a veces me da un poquito de cosa, por decirlo así, predicar sobre esto, porque como no se entiende mucho, entonces la gente de repente queda un poquito pegada. A mí de verdad me costó mucho entenderlo. Y uno lo lee, en el principio era el verbo, pero esto tiene mucha relevancia y mucho significado para lo que nosotros estamos haciendo, en lo que estamos inmersos y lo que queremos hacer. Entonces, eh, quiero decir algo más. Por ejemplo, aquí dice, en el principio la palabra ya existía. Hoy día probablemente las nuevas versiones bíblicas que aparezcan de aquí en adelante todas van a venir con la palabra, no con el verbo, ya, no con el verbo, van a venir con la palabra. Y ya para nosotros y para mucha gente esto les complica, están acostumbrados al verbo, ¿me entiendes? Pero les sacan porque estamos con una mente, con un formato, una mente tipo formato. Entonces lo aprendimos de memoria y al aprenderlo de memoria sabemos que la palabra en Juan 1.1 dice el verbo. Me cambian esa palabra y jodí, me afectó. ¿Me entiendes? Porque está afectando mi memoria, pero no está tocando tu corazón. Y lo que yo quiero es llegar a tu corazón, lo que mi afán mío es llegar a tu corazón. Entonces yo digo que si dice verbo o dice la palabra, da lo mismo, porque es lo mismo. ¿Me entiendes? Eso es lo que nosotros debemos entender. Que si dice verbo o palabra es exactamente lo mismo. Entonces no debemos complicarlo por eso. Pero quiero dar una explicación quizá más reveladora todavía aquí. En el libro de Génesis, dice que Dios Padre, ¿cierto? Y dijo, dio órdenes, ¿cierto? Dijo, y hágase la estrella, las luminarias, el cielo, ¿cierto? Ábrase el agua hacia arriba, el agua hacia abajo y despéjense los espacios. Y después dijo, hágase las aves del cielo, los animales, en fin, creó todo, ¿cierto? Y dice la palabra que Dios dio esas órdenes. Y también dice la palabra o la escritura, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? En aquel tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde estaba Jesús? Jesús era el verbo. ¿Dónde estaba Jesús? Y Jesús es la palabra. Jesús estaba en la ejecución. Jesús es la palabra. En el libro de Proverbios dice, y yo prediqué tiempo atrás, dice que antes no existía nada y todo fue hecho, llamado de la nada por medio de la palabra. Por lo tanto, la palabra tiene mucha importancia y tiene mucha relevancia, y por lo tanto debemos acostumbrarnos a estas Biblias que dicen, en el principio la palabra ya existía. En el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, cuando estamos hablando de la palabra, es que la palabra es Cristo. La palabra es Jesús. Y a eso yo quiero referirme, y eso es lo que yo vengo predicando, y eso es lo que yo vengo enseñando últimamente. Porque nosotros somos cristocéntricos. Es importante entender eso. Quiero detenerme también un poquito en esto. Nosotros somos cristocéntricos. Es importante entender esto. Yo soy 30 años de cristiano evangélico. Y cuando los primeros tiempos de mi vida cristiana, yo partí con el Yahvé, partí con el Jehová, Elohim, y todos los nombres que nosotros le hemos dado. De hecho, hay un libro que tengo por ahí de todos los nombres que tiene Dios. Y claro, yo me he escuchado también eso, pero gracias a Dios pude ir estudiando y dándome cuenta que
la palabra Yahvé es una palabra que hebrea y que no tiene vocales. Yahvé es la Y, la H y la B corta, que nosotros aquí le decimos así. Nosotros le decimos a la Y, una H muda era antes, nos decían, ¿cierto? Y una B corta o V, ¿ya? Pero los masoretas en el siglo VII, por ahí, la vocalizaron y se dice Jehová. Es una palabra hebrea. La verdad es que Dios no tiene nombre. Y de hecho, los judíos, yo también tuve la bendición de hacer un curso en la sinagoga y los judíos le llaman el Eterno. No, el Eterno es para ellos, ¿me entiendes? Y cuando Dios le pidió a Moisés, cuando estaba la zarza ardiendo, eso todo lo han, yo no digo que lo han leído, lo han visto en las películas, ¿para qué, cierto? En las películas lo han visto, la zarza está ardiendo y Moisés se acerca, ¿cierto? Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, anda a sacar a mi pueblo, anda, habla con el faraón y retira y saca a mi pueblo, y Moisés le dice a Dios, está hablando, ¿cierto? Y le dice, ¿en nombre de quién? ¿Quién me manda? ¿Quién me pide esto? Y él le dice, el que te manda es el yo soy. Yo soy. Entonces, quiero decirle esto, lo digo esto, quiero y lo remarco porque antes de Lucas, porque Lucas, el primer libro de la Biblia, no es cronológico, porque el primer libro que se escribió de la Biblia en el Nuevo Testamento es Marcos, pero el primer libro de la Biblia, desde el punto de vista del orden bíblico, y el libro anterior a Mateo es Malaquía, y entre Malaquía y Mateo hay 400 años de tiempo que pasaron, que no se escribió nada. Entonces, el primer libro de la Biblia es Mateo, ¿ya? Entonces, de Mateo en adelante, y sobre todo en el libro de Juan, capítulo 1, 12, voy a leerlo y dice de la siguiente forma. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Esto es tremendo. Yo cuando lo entendí, mire, uno trata de ser mesurado, pero a mí me encantó, me gustó, y lo saboreé de todas las formas posibles y entendí tantas cosas de verdad, se los confieso. Porque hay tanta gente en el mundo que no tiene un padre y hay tanta gente en el mundo que, mira, me encontré con una sorpresa de un altar por ahí en un lugar, no voy a dar muchos detalles. Pero yo vi una tía un día que a su marido le tenía un altar ahí. Entonces, hay tanta gente en el mundo huérfano que anda buscando un padre, hijos que son adoptados y cuando crecen buscan a sus padres. Y cuando nosotros tenemos un padre, y ese padre es el Dios mismo, el Padre de Jesucristo. Nosotros tenemos un padre que es Dios Padre, el yo soy, es nuestro padre. Pero para que Él sea nuestro padre, dice la Escritura, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. O sea, no es llegar y decir, Él es mi padre. No, señores. Aquí hay dos condiciones. Primero hay que creer en Él. Dice, le creyeron en su nombre. Dos, le recibieron. Recibir es otra cosa. Recibir es algo cuando a mí me dan un regalo, lo tomo y me lo dejo para mí y nadie me lo quita. Yo nunca regalo, no sé, pero yo nunca doy algo que a mí me han regalado. Nunca, ¿ya? Así que los que quieran regalarme cosas, háganlo nomás, porque yo nunca se lo voy a dar a nadie. Porque el regalo es un regalo es una expresión de cariño, de afecto de alguien que quiere darte. Entonces, en mi caso, aunque sea el más feo, o aunque esté lo más viejo por ahí, jamás lo voy a regalar porque es un regalo. Entonces, cuando dice lo recibieron, es que es algo que tú lo recibiste en tus manos y lo tienes y es tuyo. Y es tuyo. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, tú tienes a Cristo aquí en tu corazón. Lo tienes en tu cuerpo, lo tienes en tu boca, lo expresas a través de tu lengua, tu mirada y tanta otra forma que nosotros tenemos de expresar las cosas.
Cuando nosotros estamos felices lo expresamos. Cuando estamos tristes también lo expresamos. Y estamos enojados también lo expresamos. Siempre vamos a expresar nuestro estado anímico que tenemos. Así que cuando nosotros tenemos Cristo, nos expresamos el hecho de tener a Cristo. Lo recibimos, es un regalo. Lo recibimos y va encima, creemos ese nombre. Creemos en el nombre de Jesús y creemos en Jesucristo. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo entendí esto, y sabe que le voy a contar una anécdota. Entonces, cuando yo recibí a Cristo, cuando yo entendí esto, de verdad, a mí se me terminó el Yahvé, se me terminó el Jehová, y todos esos nombres para atrás, porque fueron los hebreos, más bien dicho los judíos y los israelitas que le pusieron eso. Pero nosotros en adelante, y aquí donde yo quiero hacer el énfasis, pero nosotros de aquí en adelante, nosotros somos cristianos, somos de Cristo céntricos, estamos bajo el nuevo pacto que adquirió Cristo bajo en la cruz del Calvario. ¿Me entiende? Voy a seguir usando palabras que ya he dicho y he predicado muchas veces, pero Jesucristo dice, que prediqué el otro día, Él vino al mundo a salvarnos del pecado. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 3. Y Juan 3:8 dice que peca de principio es del diablo, y para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer la obra de Satanás, el diablo. Entonces, en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Y dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí me voy a pegar otra explicación más. Dios, como es una palabra genérica, amplia, Dios abarca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, los tres estaban, los tres tienen deidad, los tres estaban en el mismo sitial, por decirlo así. Ninguno pasa al otro, ninguno está encima del otro, ninguno manda al otro, sino que trabajan en una completa y eterna armonía. Entonces dice que y el verbo era Dios, porque Jesús era Dios y es Dios. No nos debemos olvidar eso. El Espíritu Santo que mora en nosotros es Dios. Es decir, Dios, para los que les gusta la palabra Dios, para que les gusta trabajar en eso, Dios está en nosotros. Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. ¿Me entiende? Entonces, dentro de esta Trinidad, ¿sí? Estaba Jesús, era parte de este sello trino. Y dice en el versículo 2, dice, este era en el principio con Dios. ¿Ya? Y aquí viene lo que a mí me costó mucho entender en un principio. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuáles cosas? Y aquí entramos a Juan. Digo a Génesis. Aquí conectamos con Génesis. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y mira, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí entramos a Génesis. Porque todo lo creado fue hecho ahí. Y nosotros vemos la tierra, porque es lo que nosotros vivimos, ¿cierto? Pero también está el cielo, y en el cielo hay cosas creadas, sí. Los ángeles los ángeles no tienen eternidad. O sea, los ángeles son cosas creadas, hechuras creadas, los ángeles, lo dice la Escritura. Los serafines, los querubines, todo lo que usted encuentre en el cielo, todo lo que habita en el cielo, en el reino de los cielos, es creado. Y que parte aquí, en el versículo 3 en adelante. Todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. ¿Quién?
Jesucristo. Jesucristo. ¿Me entiendes? Jesucristo. Entonces Jesús entra a la tierra, pero ya estaba todo hecho por él junto a su Padre. Lo hicieron todo. Crearon los cielos, crearon la tierra, el universo, los hoyos negros, crearon los espacios, crearon los soles, crearon los megasoles, crearon todo lo que ustedes se imaginan dentro de los cometas que hoy día lo estudian, todo fue creado, ¿sí? Por Dios, por medio de él. Satanás, el diablo, es criatura hecha. ¿Sabes que a mí me impactó una palabra? Yo estaba en plena guerra espiritual, estaba aprendiendo, entendiendo guerra espiritual y era una esponja, porque a mí cuando me da una cuestión, es que me da una cuestión, digo así, y me da, y la investigo hasta que termine y al final me aburro con el tema. Entonces, pasó un tiempo, unos años en que estaba investigando todo lo que me servía para guerra espiritual. Y Satanás, el diablo, y guerra para aquí y para allá. Leía todos los libros que se me cruzaban y que tenían que ver con algo de guerra espiritual. Hasta escribía algo de guerra espiritual, sanidad interior. Entonces, un pastor me dice, por el tema Satanás, el diablo, yo todavía no entendía esa parte que le estoy explicando ahora. Me dice, es imposible que el mueble quiera ser que el carpintero. El carpintero hizo el mueble, me dijo. Entonces no puede el mueble decir yo soy Dios, ¿me entiendes? Y con eso me quedó clarito. Del diablo, Satanás, el diablo es una criatura hecha, es un ángel que fue hecho, ¿me entiendes? Entonces todo, absolutamente todo fue hecho, todo es creado y todo lo creado fue creado por Dios para su Hijo, porque fue creado para Él. Por lo tanto, Jesús, ¿qué hace? Viene a la tierra a tomar posesión de lo que es de Él, de su herencia. ¿Qué hace Jesús? Viene a tomar posesión de lo que es de Él. Para eso vino Jesús, Juan 3, la carta de Juan, primera de Juan 3:8. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Es decir, Dios crea a los ángeles, los serafines, querubines, crea al hombre, los animales, los árboles, el agua, la tierra, todo. ¿Usted cree que extraño? Es extraño porque a mí no. Pero ¿usted cree que el extraño que Jesús venga de repente en el camino y reprenda a la higuera? Y todos quedaron pero sorprendidos. Pero ¿por qué la higuera se seca a la voz de Jesús? Pero si Jesús lo hizo, la higuera era creación suya. Jesús reprende el mar, reprende el viento. ¿Cómo? Pero si Jesús lo hizo, Jesús es Dios, Jesús es el verbo, todo es hechura de él, con razón. El viento, el mar, le hicieron casos. No lo podemos entender con nuestra mente, porque tenemos una capacidad mental de un 10%, no nos olvidemos. Esto tiene que ser revelado. Y aquí me voy a meter en algo más todavía. Jesús se te tiene que ser revelado a ti. Nosotros tenemos que buscar que Cristo se nos revele. Porque cuando Cristo se nos revela, todo lo que tú tienes como plataforma de conocimiento te va a ayudar muchísimo para entender todas aquellas cosas que no entiendes. ¿Me entiendes? Cristo se nos tiene que revelar. Busquen eso. Busquen eso. Entonces todo fue hecho para Cristo y por medio de Él. Jesucristo viene a la tierra, entra a la tierra. Una de las cosas que tiene que hacer fijo era que tenía que dar una batalla espiritual que nunca nadie jamás lo ha entendido. Yo siempre me acuerdo y siempre digo, oye, para la Semana Santa, en 2 o 3 meses más viene la Semana Santa, hay gente que se ha puesto una cruz. Hay gente que ve películas. Yo me acuerdo antes, mi mamá no nos dejaba hacer nada para la Semana Santa. Y nosotros veíamos películas cristianas porque los canales en aquel tiempo daban puras películas cristianas y a veces llorábamos.
Pero pasó la Semana Santa y teníamos la escoba en nuestras vidas. Porque todo eso es emocional. Porque todo es estructura. Porque todo eso es humano. Entonces, Jesucristo libra una de las batallas más grandes jamás vistas en el mundo, en la cruz del Calvario. Y no se entiende. Nosotros estamos viendo que le pegan a Jesús, pero ¿cómo Jesús va a ganar una batalla? Mira cómo le están pegando. Pero la batalla no era carnal, la batalla era espiritual. La batalla era espiritual. Entonces Jesús vence a Satanás, al diablo, nos redime nuestros pecados, resucita, ¿no es cierto? Vence la muerte, nos redime a nosotros, ¿no es cierto? Está aquí, va a tomar su reino. Va a tomar su reino. Estuvo varios días con sus discípulos, ¿ya? Y va a tomar su reino. Jesús. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tenemos, todo y absolutamente todo está bajo la orden, el mandato, bajo la, ¿cómo se llama? Supervisión, bajo la visión de Cristo, que también se le llama el nuevo pacto, que también se le llama el nuevo pacto. Y por eso nosotros somos cristocéntricos. Todos los cristianos, ninguno, porque desde el primer día en que tú viniste, tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón. Tienes que entregar tu vida a Cristo. No se la entrega ni al ángel Miguel, ni al ángel Gabriel, ni al pastor de la iglesia, ni a nadie. Se la entrega a Jesucristo. Jesucristo, ¿sí? A Jesucristo. Amén. Por eso nosotros somos cristocéntricos. Amén. Amén. Aleluya, en el nombre de Jesús. Yo tengo unos versículos aquí, a ver si le puedo dar una lectura para apoyar un poco. Juan 9:5, no lo busquen ustedes, voy a ir rápido, porque ya la hora la tengo encima. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces en Juan viene a reafirmar que en Jesucristo estaba la luz y la luz era la vida, ¿sí? Y esta alumbra. Y en Juan 9:5 viene a reafirmar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra todo lo que está en la casa. ¿Cómo se conecta esta con Jesús? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos la iglesia. Si Jesús es la luz, nosotros somos la luz. Y la luz ilumina en las tinieblas. Amén. Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Amén. Qué maravilloso, ¿cierto? Quiero afirmar algunas otras palabras que dije hace un rato atrás. Hebreos 3:4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ese es Dios. Estamos hablando de creación, ¿ya? Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Qué tremendo, ¿me entiende? Hablando a propósito de la palabra. Filipenses 2:10. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mira, pero yo busqué aquí Filipenses y mira lo que dice aquí. 2:10. ¿Para qué? Aquí cambia esta figura, mire, póngame atención. ¿Para qué? Ante, porque acá dice en el nombre y aquí dice ante el nombre de Jesús. O sea, ante ese nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir,
todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra, se dobla al nombre de Jesús. Cuando se dobla una persona o se arrodilla ante otro ser, se dobla cuando ese ser es rey. Y Jesús es rey. Y Él es soberano. Y Él es el Señor. Por lo tanto, el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy día no es el tiempo del Antiguo Testamento. Es el tiempo del Nuevo Pacto. Es el tiempo de Jesús. Nosotros somos su novia. Nosotros somos la novia. Él es el novio y dice que va a desposar a la novia en la boda del Cordero. Eso ya está autorizado. Dice que se le fue autorizado. ¿Me explico? Por lo tanto, yo a veces paso por la plaza, a veces me quedo escuchando a algunas personas que predican y de verdad lo lamento, porque yo creo que la gente se confunde más a la gente que mejor darle que darle una esperanza de luz. Nosotros somos la luz y tenemos que dar esperanza a la gente. Tenemos que darle una esperanza, una luz de esperanza, una palabra de esperanza, una palabra de vida. ¿Me entiende? Porque Jesucristo la dio. Y si nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, nosotros también estamos capacitados para dar esa palabra, para entregar esa palabra, para entregar ese mensaje. Y a veces no es necesario ser tan elocuente o tan educado en la palabra, sino que tú en tu forma simple y sencilla puedes decirle, tranquilo, tranquilo, John Wayne, tranquilo John Wayne, que Jesucristo te ama. Tranquila John Wayne, Jesucristo te ama. Tranquilo joven, tranquilo mujer, que Cristo te ama. Testimonio en mi vida personal tengo de sobra para decirle que la he usado muchas veces esa palabra. Y me ha dado resultados. Le voy a contar una y termino con esta. Yo en mis tiempos fui vendedor, vendía teléfono, una compañía de teléfono. Ustedes ya saben que cuando uno no tiene trabajo, trabaja en lo que venga, necesita traer el dinero a la casa. Y me puse a vender. En un principio, en un tiempo me fue muy bien. Y me ayudó mucho eso para también aprender muchas otras cosas. Y en una oportunidad andaba en un lugar que era una población nueva. Yo estaba en Movistar, ahora es Movistar, pero en ese tiempo era Telefónica, algo así. Y resulta que fuimos a unas poblaciones, unas villas nuevas que se habían hecho. Con una persona que era un técnico, me invitó y me dimos y todas las casas nuevas para inscribirlo si querían. En ese tiempo era telefónica fija, hoy día ya no hay telefonía fija. Y recuerdo que al entrar a una casa, me atendió una señora que trabajaba en la Universidad de Concepción, que era una profesión bibliotecaria creo que es. Y me atendió y estaba muy feliz porque lo único que quería tener teléfono. En ese tiempo era muy incipiente el celular todavía, aparte de caro, los planes eran muy caros. Entonces yo entro y me siento y ella me estaba preguntando y yo explicándole cómo era todo el tema, cuando de repente veo una chiquilla, se escucha unos pies en el segundo piso y su guagüita que caminaba de haber tenido un año, un poco más de un añito, va caminando hacia la escalera y la casa era nueva y tenía una escalera y la escalera no tenía estas barandas por el lado. Entonces la niñita baja el primer peldaño y se desestabiliza, porque es chiquitita, y se desestabiliza y de ahí se cae al suelo. Y el piso era de cemento o parquet, no sé cómo se llama eso. Y yo vi a esa mamá desesperada, vuelta loca. No era capaz ni de recogerla, gritaba esa señora. Obviamente, si una mamá, yo entendiendo a una mamá, no sé, buscaba una cartera y buscaba y me decía, no, si yo tengo, ¿cómo se llama? Sí, tenía ISAPRE, tenía de todo. Sí, una mujer que trabajaba en la Universidad de Concepción, tenía estos servicios que prestan rescate móvil, ¿cierto? Y todo eso. Y yo fui, la pesqué la niñita del suelo, la cargué y la puse encima de un living, estando ella presente. Y yo le dije que se tranquilizara
Y la calmé, la calmé, la calmé. Y le dije, yo soy cristiano, yo creo en Dios, y soy cristiano. Insistí varias veces en eso hasta que ella me puso atención. Y yo me puse a orar por la niñita y ella me miraba y le puse la mano en la frente y seguí orando por la niñita. Y después de eso, hasta ahí llegó toda la conversación de telefonía porque ella no me iba a pescar, era su hija que está. Entonces yo le dije, mire, tranquila, su niñita se quedó tranquila. Llame, llévela a la ISAPRE, cómprele un bono, llévela a la ISAPRE, llame a esta Help es una de esas, llámela que la venga a buscar, en fin, revise, la haga revisar. Yo me fui, y como a la semana siguiente volví, para curiosidad mía y sorpresa mía, cuando toqué la puerta, una de las personas que salió a recibirme junto a la mamá era la pequeña. Y para mí fue una alegría enorme y ella no cabía en sí, me daba las gracias, me convidó bebida y muchas gracias, la llevó efectivamente a un pediatra, la revisaron por todos lados y la niñita no tenía nada, nada. ¿Se fija? Entonces, quiero decirle que cuando Dios dice que somos luz del mundo, porque estamos en Jesucristo, porque Jesucristo fue la luz del mundo, cuando nosotros decimos que somos luz del mundo, es porque somos luz del mundo. Y esa luz tú tienes que demostrarlo en todas partes donde estés. En esta hora, yo sé que José, tú estás en tu trabajo ahí, te veo en tu trabajo, en tu oficina laboral. Cuando estés complicado ahí mismo, hijo, ora, ahí mismo. Y empieza a nombrar el nombre de Jesús. Le digo a todos los que están escuchando y los que van a escuchar, el nombre de Jesús es fundamental. Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret, Hijo del Dios viviente. Háganlo repetidamente. Díganlo repetidamente. Háganlo un habitual en sus vidas. Y acuérdense, les va a ayudar muchísimo. Porque estamos bajo su trono. Estamos bajo su reino. ¿Me entiendes? Y la luz, o mejor dicho, y las tinieblas no prevalecieron, dice la Escritura, contra la luz. Y si nosotros somos luz, las tinieblas no pueden prevalecer contra nosotros. Que Dios lo bendiga. Espero hayan recibido este mensaje y espero lo guarden y lo atesoren en su corazón en el nombre de Jesús. Vamos a orar.